Hoy vamos a hablar de semiología psiquiátrica. Soy la doctora Cecilia Juárez de la Cátedra de Salud Mental 2. En esta primera diapositiva vamos a trabajar los datos que tenemos en una historia clínica común, ¿sí? Si ustedes observan, todos estos datos son datos para ustedes ya son conocidos. Datos de filiación, motivos de consulta, enfermedad actual, antecedentes de la enfermedad actual, antecedentes personales, familiares, médicos y antecedentes farmacológicos. Tal vez es muy válido comentar acá que cuando hablamos de enfermedad actual, escribimos un poquito como la historia de la paciente, ¿sí? A veces es como muy complejo dividir los síntomas, entonces se trata como de englobar en la enfermedad actual y en los antecedentes, como contando un poco la historia. El paciente comenzó a tener un cuadro depresivo a partir de haber perdido un familiar, donde a partir de allí comienza un estado de tristeza. Entonces vamos contando una historia a modo como de un cuento del paciente, pero que nos va explicando la enfermedad actual, el antecedente y un poco también podemos usar para los datos filiatorios. En los antecedentes familiares se usan mucho los genogramas, que eran esa línea de cuadritos y círculos donde íbamos conectando las generaciones inmediatas al paciente para verla dónde puede estar alguna enfermedad parecida a la que él nos está presentando. Es muy importante en el historial clínico los antecedentes médicos y los farmacológicos y tóxicos. Generalmente el paciente psiquiátrico, cuando llega a la consulta, llega luego de haber probado con muchos otros medicamentos, entonces a veces tenemos que tener un historial de lo que ya fue tomando y de cómo le fue resultando. En la parte tóxica tenemos que averiguar alcohol, drogas y también otro tipo de medicamentos o de sustancias, como dije recién, que él ya hubiera tomado. Una vez que termina toda esta anamnesis, generalmente que empieza en la historia clínica acá el examen físico, ¿verdad? Bien, ustedes cuando comienzan el examen físico tienen generalmente una frase. Empiezan contando antes de empezar, por ejemplo, cabeza y cuello y los distintos segmentos del cuerpo. Ustedes tienen esta frase que dice paciente lúcido, que colabora con el interrogatorio. De esa manera están empezando a hablar de la historia psiquiátrica del paciente o tal vez del examen psicosemiológico. Entonces, acá vamos a empezar a hablar de este examen, del examen psicopatológico. El examen psicopatológico está englobado por todas estas instancias que las vamos a ir estudiando ahora, y lo que yo les voy a ir contando es la definición de cada una y las patologías más frecuentes de presentar. ¿Sí? Son la conciencia, la orientación, la atención, la memoria, la percepción, la afectividad, el pensamiento, la psicomotricidad, el lenguaje y lo que engloba todo, que es el juicio del paciente. Cuando hablamos de conciencia, hablamos de la capacidad de una persona de reaccionar apropiadamente y de forma psicológicamente comprensible a estímulos externos e internos. Eh, Todas las instancias cuando hacemos examen psicosemiológico habitualmente se estudian desde menos a más, que sería que allí estudiaríamos, por ejemplo, en este primer punto, la obnubilación, somnolencia, estupor, coma, sería un ejemplo como de lo cuantitativo. O también podemos estudiarlo desde el punto de vista cualitativo, donde el ejemplo ahí serían, por ejemplo, el estrechamiento y el estado crepuscular. Allí los distintos estados, por ejemplo, la obnubilación es ese estado de confusión leve que va pasando al sueño. El paciente va entrando en un estado estuporoso, donde ya generalmente lo empezamos a despertar con estímulos motores o a veces al producirle algún estímulo doloroso. Y el coma, que ya pasa a ser
una instancia de desconexión donde tenemos los diferentes grados neurológicos. Dentro de las patologías cualitativas, podríamos dar como ejemplo el estrechamiento y el estado crepuscular. Estas dos instancias generalmente tienen que ver con cuadros como la epilepsia, ¿sí? En el estado crepuscular, cuando el paciente está en un estado, por ejemplo, de aura epiléptica, el paciente puede tener como un nivel de desconexión, seguir siendo como una vida normal. Entonces, por ejemplo, si él va andando en bicicleta, muchas veces deja su bicicleta, sigue caminando y en el momento que despierta, como de este estado crepuscular, está confundido y no recuerda ni por dónde vino, ni dónde dejó su bicicleta. Este sería como un ejemplo de lo cualitativo. Entonces queda claro que al ir aclarando cada una de las instancias vamos a hablar de lo cuantitativo, de mayor a menor, y de lo cualitativo. Orientación, segundo punto, es la capacidad de situarse correctamente en un lugar y en el tiempo. Se estudian dos tipos de orientaciones, la autopsíquica y la aropsíquica. Autopsíquica es la capacidad de situarse la propia persona, o sea, ¿qué preguntaríamos acá? Acá es cuando le preguntamos cómo se llama, cómo está, le pedimos datos, qué edad tiene, y en lo alopsíquico ya le preguntamos dónde está. ¿Sí? A través de estas preguntas empezamos a ver si él está orientado en tiempo, en espacio, y si él reconoce quién es en el momento de la entrevista. Cuando hablamos de atención, hablamos del estado mental en el que se concentra la actividad psíquica en un objeto y ese objeto pasa a ocupar el punto de máxima concentración en la conciencia. Reconozcan ustedes en esta diapo que ya empezamos a hablar de actividad psíquica que ocupa un punto de máxima concentración en la conciencia. Empezamos como a conectar, digamos, la conciencia, la concentración, ¿sí? Para poder englobar y crear esto que es la atención. Como dijimos recién, patologías pueden ser cuantitativas y cualitativas. ¿Sí? Dentro de lo cuantitativo volvemos de menos a más. Aprosexia, eurosexia y prosexia. Es válido comentarles acá que el término o el prefijo eu significa normalidad. Entonces tendríamos la atención o la falta de atención sería la prosexia, la euprosexia, la atención normal, y la hiperprosexia, la atención como máxima. Tal vez un ejemplo de aprosexia, o sea, de falta de atención, sería la depresión, la euprosexia es lo normal y la hiperprosexia, por ejemplo, en un estado maníaco. La patología cualitativa, tendríamos ejemplos acá, la pseudoaprosexia y la paraprosexia. A ver, pseudoaprosexia, falsa no atención. Tal vez el ejemplo más típico de acá sería el cuadro de autismo, ¿sí? Donde nos parece que no nos está prestando atención, pero en realidad es no prestarnos atención falso, porque él sí está atento, pero a estímulos internos. Y la paraprexia es cuando la atención está como duplicada. Tal vez acá el ejemplo sería un estado alucinatorio en el paciente, ¿sí? Donde él en realidad está sorprendido por otras visiones o por lo que está escuchando y esto está produciendo una atención paralela. La memoria. Esta actividad psíquica, esto nos permite dejar, conservar y evocar vivencias que impresionaron el campo de la conciencia. Tenemos que recordar que hay tres tipos de memoria: la remota, la reciente y la inmediata. Como preguntamos al paciente para reconocer estos niveles de memoria, cuando en la remota le preguntamos algo que tenga que ver con su historia, ¿sí? Dónde nació,
que nos cuente un poquito de su infancia, de sus papás. En la reciente le preguntamos de dónde vino, o tal vez quién bajó la consulta, datos que pueden tener que ver con el día anterior o con algunas horas anteriores. En la inmediata se preguntan datos inmediatos. Si estamos en la mañana, podemos preguntar qué desayunó, o a veces le mostramos objetos. Por ejemplo, le podemos mostrar una lapicera y le decimos, por favor, recuerde este objeto, le voy a preguntar luego. Esperamos un tiempito, unos minutos, y le volvemos a preguntar. ¿Usted recuerda que le mostró un objeto? ¿Qué objeto es? ¿Sí? Para que pueda decir que era una lapicera. En el momento en el paciente tiene un trastorno de memoria inmediata y no recuerda esa instancia o ese ejercicio mínimo que le hicimos. Dentro de las alteraciones cuantitativas, ¿sí? O sea, de menos a más, podemos encontrar las faltas de memoria, que son las amnesias parciales, totales, la hipomnesia, que es una disminución de la memoria, podría ser, por ejemplo, en una depresión, en un cuadro de confusión, en una intoxicación, la memoria normal, eumnesia, o la hipermnesia, que es un cuadro donde la memoria está como muy acelerada. Podría ser un obsesivo, podría ser un maníaco. Estos serían, por ejemplo, algunas patologías para ejemplificar esto. Las alteraciones cualitativas, un ejemplo serían las paramnesias o las dismnesias. Dismnesia significa memoria diferente a lo que son. Paramnesia cuando el recuerdo está duplado, ¿sí? Y esto puede pasar, las patologías de la memoria son muy frecuentes en cuadros neurológicos y también en algunos cuadros psiquiátricos, como por ejemplo la esquizofrenia o con algunos cuadros demenciales. Cuando hablamos de percepción, la percepción es lo que nos permite adquirir todo el material del conocimiento procedente del mundo exterior e interior, tanto físico como mental. Como primeras diferencias, acá tenemos que estudiar las ilusiones y las alucinaciones. Ilusión es la percepción alterada de un objeto real y la ilusión puede ser normal o patológica. Un ejemplo de ilusión normal es, por ejemplo, cuando ustedes van por la ruta y ven esta sensación como de agua en el pavimento, ¿sí? Bueno, eso es un estado ilusorio normal producido por el sol contra el viento. La ilusión patológica es una percepción alterada que demora un poquito en el tiempo. A ver, por ejemplo, un paciente con un nivel de alcohol importante o que está muy cansado, sí, muy estresado, tal vez cree ver una sombra en la ventana, se asusta, va a prender la luz y va a decir, ay no, era una sombra, ¿sí? O sea, es una ilusión que demora un poquito en pasar. Por ejemplo, en el cuadro del alcoholismo, hay que hacerle un tipo de llamado de atención al paciente diciéndole, no, a ver, vamos a prender la luz, y él dice, uy, sí, me equivoqué, me pareció que vi tal cosa. O sea que en la ilusión él puede reconocer su error mnésico, ¿sí? En cambio, en una alucinación es una percepción pero sin objeto. O sea que ya es algo que no está visto, oído por una mente que no tenga una alteración este nivel, y que el paciente puede reconocernos. A ver, dentro de las alucinaciones tenemos las verdaderas y las psíquicas o falsas. Verdaderas significa nada más que tiene un ingreso por lo psicosensorial. Entonces, a partir de ahí tenemos distintos puntos sensoriales. Una alucinación puede ser, pensemos en los distintos puntos sensoriales, puede ser una alucinación, visual, ¿sí? Dentro de las alucinaciones visuales es el creer de algo que no existe.
¿sí? Una alucinación auditiva, el creer escuchar voces, esas voces pueden ser muy bien reconocidas, pueden decir es una voz de una mujer, de un varón, me está diciendo cosas, hay una conversión. También, siguiendo los puntos sensoriales, tenemos las alucinaciones olfativas, sentimos un olor agradable o desagradable, la alucinación gustativa, donde el gusto puede estar alterado, alucinaciones que tienen que ver con el cuerpo, sensación de tocar o de ser tocado, o sea, en cada punto de nuestro sensorio puede existir esa falsa percepción, esa percepción sin objeto. Se dice que una alucinación es psíquica o falsa cuando es incompleta. El paciente nos va a decir acá, no sé, tengo una sensación, hay algo que me está dando, hay algo que estoy sintiendo, creo ver, pero no es que nos detalla, estoy viendo no sé, una cucaracha que baja por una ventana cuando en realidad no está, digamos, en la cucaracha y no tiene nada, ¿sí? Entonces, la idea es el sentir algo, es algo falso, algo que no se ha estructurado, algo que no ha indicado un sentido, entonces puedes reconocerlo. Generalmente estas primeras situaciones de alucinosis falsas que están como dentro de la cabeza, después se van como de a poquito armando y se van ubicando en un punto sensorial. En el momento que se ubican en el punto sensorial es cuando ella puede decir veo tal cosa, escucho la voz, siento un gusto desagradable, huelo un perfume de flores. Dentro de los trastornos del pensamiento, ya hablamos de las ideas delirantes. Una idea delirante es un error lógico elaborado por un juicio perturbado que condiciona conducta y es defendido con convencimiento. Una idea delirante, o sea, este error patológico, el juicio, ustedes ha sido como que la palabra juicio es lo que nos va a englobar todos los puntos de la elevación que estamos haciendo. O sea, cuando decimos juicio perturbado, estamos diciendo conciencia, memoria, atención, percepción. Estamos hablando de toda esa complejidad que podría estar perturbada, ¿sí? Me condiciona la conducta, o sea que el paciente va a defender con tal convencimiento lo que él nos está diciendo, es su realidad. Entonces, si un conjunto de ideas así, erróneas va a formar un delirio. ¿Qué es el delirio? Es eso que nos cuenta el paciente, que lo va apartando las ideas propias del lugar y del momento. ¿Sí? Por recordar que lo condiciona su conducta y que es defendido con total convencimiento. Cuando hablamos de trastornos de pensamiento, tenemos que alteraciones en el curso del pensamiento y alteraciones en el contenido. Curso del pensamiento, ustedes entienden la línea de pensamiento como la línea escrita y el curso sería como lo dice el paciente. El paciente o sea, a ver, ¿cómo primero qué está pensando ese paciente? O sea, a través de su lenguaje. O sea, al escucharlo, es la única manera o posibilidad que yo tengo de saber cuál es su proceso de pensamiento. A medida que vemos las acciones del curso, ¿qué más estudiar? ¿Cómo me lo dice de manera inmediata, me lo dice o me está contando de manera acelerada? Cuando él está contando su idea, la idea se va, se fuga, está mezclada con distintos pensamientos, me cuesta entenderlo, persevera en la idea, a contar una situación, vuelve una idea, se hace repetitiva o directamente no hay conexión en la idea. Entonces el pensamiento está disgregado
porque él no puede armar una frase y yo no puedo cantar que me quiere contar, ¿sí? Entonces, alteraciones en el curso, cómo me lo dice, alteraciones en el contenido es qué dice Haciende. Y allí vemos distintos tipos de delirio. Recordemos que delirio era esa idea errónea que él me comenta con una realidad tal y que le está condicionando su conducta. Un delirio depresivo es el delirio del paciente siente culpa con lo que está pasando y se siente responsable tal vez de ese tipo de delirio. Por ejemplo, un paciente que haya dejado de comer, haya dejado de estar bien, se haya aislado, que él siente tuvo que ver con un atentado, ¿sí? Entonces, él puede contar que él tal vez no sabe cómo tuvo que ver con ese atentado porque él merece morir, merece ser castigado y de esa manera su conducta se va deteriorando y se va transformando en depresión, pero condicionada por una idea delirante porque en realidad no tuvo que ver con eso y tal vez estuvo leyendo o viendo algo que ha tenido que ver con un atentado que le produjo una idea muy fuerte. En el delirio persecutorio más frecuente, por ejemplo, en la esquizofrenia, cuadros paranoides, y la paciente tiene la sensación de que alguien lo persigue. Si alguien lo persigue puede ser como idea o puede incluso ver personas que lo persiguen o puede ver situaciones en la persecución. El delirio místico tiene que ver con el contenido religioso. Generalmente es un delirio tranquilo. El paciente que tiene un delirio persecutorio está muy asustado porque él se está de quienes lo persiguen. El paciente que tiene un delirio místico está tranquilo porque se siente protegido y generalmente tiene algún vínculo especial con Dios, con la Virgen, con Jesús, con algo que mediante lo que le tiene como una caución, una protección especial. En el delirio celotípico juega un celo patológico extremado muy fuerte con una situación que no es que es un cuadro de celo. A ver, vamos a poner ejemplo de un paciente con Alzheimer de 90 años que cela a su mujer y deja salir de la casa porque dice que puede ir a encontrarse con hombres. Pero resulta que el paciente tiene 9, la mujer 89, ¿sí? Quiero contar con esto. Con esto les quiero contar que la situación de este celo es atípica, es muy fuerte, él está viendo cosas que salen reales, no posibles, pero que está condicionando la consulta, la con él y él, por el celo que está haciendo, ha decidido no dejarla salir a su casa, hacer, por ejemplo, las compras. En versiones de contenido del delirio erótico, el paciente cree ser amado o observado por alguien ajeno, vamos a círculo, a ver, como por ejemplo un artista está mandándome mensajes amorosos a otra red. Entonces se produce una interpretación de un que su artista, su cantante favorito, le ha producido y le ha mandado, por ejemplo, desde la red, determinado mensaje que le interpreta como para él y mediante el cual viene un mensaje amoroso erótico. Las de la felicidad tienen que ver generalmente con cuadros neurológicos. Tenemos alteración de voluntad en la acción, o sea, de realización de cuenta, hasta alteración cuantitativa y cuantitativa. Entonces, el voluntad de acción cuantitativa es menos la bulia y la ira, y acá nos
haría la EUGUL, que es la psicomotricidad normal, ¿sí? Dentro de un cualitativo, que es muy importante conocer estos pasos para el impulso y la compulsión. El impulso es esa necesidad de hacer algo que no tiene freno, generalmente no tiene el proceso de movimiento indicado. En la hay un proceso de movimiento que lleva el acto sensitivo como buscado, con el cliente busco con esto algo, concretar acción o al bajar un nivel interior que se siente enojado y tira algo a otra persona, ¿sí? Previa a una persona. Mi ejemplo sería el caso de un paciente va a abrir, va a cerrar la puerta una vez para evitar un shock, para evitar angustia o que no ir a la calle. Estas serían las operaciones en la voluntad de acción. En la ejecución ya tienen que ver bien en sí. Este son aquellos móviles que no tienen un sentido, pero que sienten repetitivos. Por ejemplo, mover las piernas, el paciente no puede controlar esto y este movimiento es como automático y tiene un patrón repetitivo. La obediencia tónica o la flexibilidad son dos ítems, dos síntomas que tienen que ver con la equidad. La obediencia autónoma de rezamos un problema, el paciente autónomamente repite nuestro movimiento. La seria, cuando tomamos se lo levantamos y el brazo ahí levantando al soltarse, bajando muy despacio en el sol de un minuto. Flexible. Estas son albertos que se cuadros como esquizofrenia. La afectividad. Acá tenemos que aprender que es que en estado de ánimo la emoción transitoria de reacción rápida. El estado de ánimo es un acto de relación lenta, ¿sí? Cuanto menos, más la hipertimia, y la hipertimia es con toda su afectividad exacerbada. Y el punto normal, la eutimia. Relaciones cualitativas o paratimia patológicas tienen que ver con el cualitativo, alegría patológica, alegría, el paciente frente a cualquier razón se ríe, nos muestra de contento, si tal vez le estamos comunicando muerte, una enfermedad, angustia, permanente a cualquier situación, hedonia, la capacidad de sentir flexibilidad emocional que tiene que ver con ir el lenguaje para dejarse a través de sí. Cuando evaluamos, podemos evaluar cómo escribe, sus gestos, cuando nos está mirando, cuando está hablando. Si nos vamos a encontrar, pueden ser en el ritmo, afectada o fea, me ha rajado, me ha confundida, me cuesta entenderlo, muy no habla, no me está, ecolalidad, repite parte de una palabra o que le estoy preguntando. Sintáctico a fragmentar el lenguaje.
por ejemplo, la acción de palabras que sería neología, una palabra para representar algo, para decir reloj, hablar, su reloj, te va a decir, no sé, cualquier coherencia es Juan. Todas las palabras no tienen conexión, entonces el paciente no puede hacer preguntas simples. Es su nombre, les va a quedar mirando, puede decir agua, la, o sea, no tiene que ver una con la otra y que no se regula. Para finalización, la PIP, decimos juicio antes a todos los ítems que tuvimos o que vimos anteriormente. ¿Qué puede ser juiciado? Juicio de guiado es esquizofrenia. Esquizofrenia es delirio, idea errónea, basada en pensamiento, que está mal de paciente, ve cosas, alucina, sí, era de tener una percepción absolutamente mala. En el caso de juicio de 12 pacientes, no puede tener una realidad sana en mente, operación que está en un delirio, ¿no? Hay imágenes, hay frases, hay una siguiente toda su memoria, atención y todo se hace la psicología. El insuficiente, el paciente no tiene capacidad de entender elementos para dejar de manera correcta su concentración, atención, su pensamiento, lenguaje, todo menos, porque hay un cuadro, por lo cuadro menos, en el disminuido, la gente lo que acá el paciente tuvo todas sus funciones, el tuvo atención, apareció demencia en este momento que implica su deterioro, ¿sí? Entonces, él no tiene capacidad de concentración, memoria, lenguaje, motricidad, que a veces se cuadra, porque lo tuvo, en ese momento ya no. Juicio sujeto es cuando no podrá evaluar al paciente, porque coma, porque entonces podemos ver con la teoría su concentración, su lenguaje, y esto va a dar visualizar esa alteración de funciones psíquicas y servicios de desglosar en los anteriores y a partir de aquí llega la palabra final de alguna carta mental del paciente. Bueno, muchas gracias. Es como el primer semiología que ustedes obtener. Ahora, para conociendo clínicos distintos y ves la habilidad del video de un paciente. Bueno, le quedo a total duda. Tienen más que avisarme, pedir si necesitan acción. Con